Chao, hasta Bueno, luego. ahora vamos a continuar con nuestra presentación y tenemos un tema, acá, por lo menos a mí, me gusta. Inteligencia artificial en el fútbol. Los datos salen en la cancha y el que lo va a dar es Diego Castro, un amigo, podemos decir, o una persona que está con nosotros y que tiene mucha experiencia en esto. Así que, Diego, felicitaciones por esta presentación que vas a tener y adelante, todo tuyo. Te paso Muchas la pelota, gracias, nunca Hernán. mejor dicho, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Agarro la pelota y arranco. Gracias por la presentación. Para mí es realmente un orgullo formar parte de estas jornadas. Así que si quieren, vamos arrancando, vamos a la siguiente. Como decía el título, Hernán, es Inteligencia Artificial en el Fútbol. Los datos salen a la cancha. Es la tesis de maestría mía, dirigida por Gustavo de Nicolai, que debe andar por ahí. Primero una mini presentación. Mi nombre es Diego Adrián Castro, soy licenciado en Ciencias de la Computación de Exactas de la UBA, estoy finalizando la maestría acá en la Austral. Estoy a cargo del área de datos de Nación Servicios, que es una empresa que, entre otras cosas, gestiona la tarjeta SUBE, con lo cual mi único vínculo con el fútbol es mi amor al deporte. Siguiente. Bien, los objetivos que nos planteamos en este trabajo fueron esencialmente cuatro. El primero, perdón que voy a poner el tiempo para no tener que pedir tiempo extra después. El primero de los objetivos fue realizar un profundo estudio del estado del arte. Después se desarrolló un modelo propio para detectar jugadas peligrosas, como lo haría un ojo experto, buscando que sean aplicables a análisis táctico y scouting de jugadores. Posteriormente se tomaron este modelo, lo mejor del estado del arte, y se hizo una aplicación concreta sobre un torneo que está en la memoria de todos, el Mundial 2022, que conseguí los datos y lo pude aplicar. Y finalmente se cierra con una propuesta sobre cómo se podría armar una oficina de datos en un club de Argentina, en una asociación, tomando las mejores prácticas de la industria. Siguiente. Vamos a arrancar entonces con el estado del arte de la situación actual de Football Analytics. Siguiente. El puntapié inicial para ver la analítica en el fútbol, sin lugar a dudas, son los datos. Entonces arrancamos haciéndonos tres preguntas. ¿Qué datos se generan, cómo se recolectan y quiénes los proveen? Siguiente. Hay cuatro grandes grupos de datos que se usan en el fútbol. Los primeros son los que suelen aparecer en las páginas web, en las aplicaciones que uno tiene. Son datos generales, goles, asistencias, cambios, amarillas, etcétera. Son estadísticas de alto nivel. Después aparecen eventos con pelota que ya empiezan a registrar cada acción de juego que se hace con pelota. Entonces tenemos los pases, las conducciones, las gambetas, remates al arco, con qué parte del cuerpo se hizo cada una, quién ejecutó la acción, quién la recibió, el XY de la posición de la cancha. Después están los eventos 360, que son mucho más completos y brindan información de contexto. Cuando sucedió un evento, dónde estaban los jugadores propios, dónde estaban los rivales, dónde estaba la pelota. Y finalmente están los datos biométricos, que esos que se capturan con dispositivos wearables, que los vemos en los partidos de fútbol, y que miden la posición en la cancha de los jugadores, aceleraciones, a veces miden temperatura corporal, presión, etc. Obviamente, a medida que nos vamos metiendo en estos datos, tenemos menos disponibilidad, más granularidad y más costo. Siguiente. Yendo a la segunda pregunta, que es cómo se recolectan, hay dos grandes maneras de recolectar esta información. La primera es de forma manual. Típicamente tienen este esquema, hay 3 personas por partido, una para cada equipo y uno supervisando a los dos. Tienen tablets que permiten cargar la información de manera ágil. Suelen generar 3.500 eventos por partido, para darse una idea, y en eventos atípicos como el Mundial
pusieron un annotator, que son estos que capturan los datos, un annotator por jugador pasando de 3.500 a 15.000 eventos, pero obviamente no todas las competiciones pueden costear este tipo de capturas. Y después, por otro lado, está la forma más automatizada, que son modelos de computer vision que se cuelgan de la transmisión deportiva y mediante estos modelos se puede capturar la información de dónde está cada jugador, dónde está la pelota y demás. Después hay un control manual, pero la captura es automática. Siguiente. Y llegando a la última pregunta de quiénes los proveen, hay empresas que se dedican a capturar esta información. Las más importantes son StatsBomb, StatsPerform, Wisecout, Métrica, Skill Corner, que lo generan no solo para los clubes, sino también para las transmisiones deportivas y para las casas de apuestas también. Siguiente. Entonces, ahora vamos a empezar a ver varios de los gráficos y vamos a detectar que no son los típicos gráficos que uno ve en una empresa, los gráficos de torta, de barras, de líneas. En el fútbol hay otro tipo de gráficos que vamos a empezar a ver ahora. Siguiente. El primero que vamos a ver es el mapa de pases. Acá tenemos un mapa de pases del belga De Bruyne en una temporada cercana, donde se ve cada uno de los pases, su origen y destino. Estos son pases que terminaron en disparo. Los que tienen la punta de color roja son los que terminaron en gol. Entonces uno puede ver por dónde generó peligro De Bruyne, si hay algún patrón específico. Esto se puede hacer por jugador, por equipo, por partido. Siguiente. Otro de los gráficos que también es muy común son los mapas de saque de arco. Acá tenemos dos casos bien diferenciados. A la izquierda un arquero del Tottenham y a la derecha uno del Newcastle. Tenemos un color distinto según si la pelota salió o no del área. En el de la izquierda tenemos un equipo que sale de abajo y a la derecha un equipo que juega más al pelotazo. En base a esto uno podría decidir presionar a un equipo o no, por ejemplo. Siguiente. Este es un mapa de remates, en este caso tenemos los mapas de remate, los remates de Haaland, también de una temporada, del Manchester City, y cada punto es un disparo al arco. El tamaño de la burbuja está dado por la claridad de la chance. Más adelante vamos a ver un poco este tema. Y si es rojo o no, es si terminó en un gol. Entonces uno puede ver patrones de disparo, por dónde remata este jugador. En este caso, todos conocemos cómo juega Haaland, supongo muchos lo deben conocer. Es más bien un finalizador, por eso tiene muchos goles cerca del arco. Uno también lo puede hacer por equipo o por jugador. Siguiente. Después aparecen los mapas de calor. Este es el mapa de calor de Enzo Fernández en la final con Francia, la dirección de ataques de abajo para arriba. Y hay un detalle que es que estos mapas de calor no son según por dónde se movió el jugador, sino por dónde tocó la pelota. En este caso vemos que tocó la pelota mucho en campo propio, porque en la selección suele jugar de 5 atrasado, y tuvo algunas incursiones ofensivas. Uno puede ver por dónde se mueve un jugador, por dónde juega un jugador, mejor dicho, algunas tendencias, etc. Siguiente. Acá llegamos a la última de las visualizaciones que vamos a ver, que es la de red de pases, que es un poquito más compleja. Este tiene un nodo por cada jugador y una arista por cada conexión entre jugadores. Es decir, cuando se traza una arista entre dos jugadores, el tamaño de esa arista es según la cantidad de pases que hubo en una conexión. Y la ubicación del nodo es según el promedio por donde tocó la pelota ese jugador. Acá lo que se puede ver es cómo se para un equipo, cuáles son las conexiones más frecuentes y en base a eso definir cierta estrategia. Siguiente. Y así como vimos que había algunos gráficos especiales para el fútbol, también se diseñaron métricas avanzadas de mayor complejidad, tanto en el desarrollo teórico que tienen detrás, como también en la comprensión que a veces requieren. Siguiente. La primera que vamos a ver acá es la que se llama índice de centralidad, que está muy relacionada a los mapas, a las redes de pase que vimos recién. Una red de pases, en el fondo, es un grafo donde tenemos los nodos de los jugadores y las conexiones son los pases entre los jugadores. Ahí hay una fórmula que determina este índice de centralidad y lo que busca determinar este índice son
las conexiones que tienen más peso en este grafo, buscando encontrar jugadores que acaparen muchas de las conexiones, y en base a esto uno podría definir, dificultar cierta conexión entre jugadores. Siguiente. Después hay otra de las métricas que se llama gol esperado, expected goal o XG, que ya está empezando a aparecer en algunas aplicaciones deportivas o en algunas transmisiones. Y la lógica atrás de esta métrica es la siguiente. Si hay, por partido en promedio hay entre 2,5 y 3 goles, y suele haber hasta 10 veces más de remates por partido, entre 25 y 30. Y lo que dice esta métrica es, no todos los remates son iguales, midamos la calidad de oportunidad. Y lo que hace esta métrica XG es medir la probabilidad de gol a partir de cierta posición en la cancha y a partir de cierto momento de juego. No dependen ni del jugador ni del equipo, y por ejemplo, cuando decimos que un XG es de 0,1, un remate tiene XG de 0,1, estamos diciendo que esperamos que 10 de cada 100 disparos de ese estilo terminen en gol. Y ahora vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva. Acá vamos a ver que tenemos dos jugadores, Alexis Sánchez y Rubén Neves, que tuvieron 63 remates en la temporada, la misma cantidad de remates. Sin embargo, uno hizo 12 goles y el otro 3, y los goles esperados fueron 10,2 y 2,8. Siguiente. Ahora, Alexis Sánchez es un excelente definidor y el otro es un desastre. Bueno, veamos el mapa de remates de cada uno. Lo que se ve a la izquierda es que Alexis Sánchez es un jugador que es delantero y toma remates mucho más cercanos al arco, con lo cual la calidad de esos remates es alta y se ve que llega a 10,2. En cambio, Rubén Neves es un volante y remata mucho de afuera, con lo cual los disparos son mucho más difíciles y por eso su gol esperado es de 2,8 y hizo 3 goles. ¿Está bien que remate tanto de afuera? Bueno, eso será cuestión que tendrá que conversar con el técnico. Esto puede dar cierto puntapié para después estudiar más a profundidad el rendimiento de un jugador. Siguiente. Profundizando esta idea del XG es que apareció la métrica que es muy interesante, peligrosidad esperada. La idea detrás de esta métrica es que se generan 3.500 eventos por partido. Sin embargo, el 1% de estos eventos corresponden a remates. Entonces, si uno analiza solo los remates, se queda con el 99% de las acciones afuera. Entonces se desarrolló esta métrica que se llama XT, que es de la familia de los modelos de Possession Value, que busca medir objetivamente el valor de cada acción de juego. Y vamos a ver dos videos para tratar de retratar esto. Siguiente. Y sentenciar que triunfo, Messi. Va Enzo. Vamos Enzo a colocar, golazo. ¡Gol! Vamos al otro. El árbitro, el polaco, marcará el final del partido. Cuidado con esto, tapó el arquero, el Dibu, tapó el cuero. Ah, no, me muero, era gol. Lo que sacó el Dibu. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, la métrica esta, lo que dice en el fondo es que las estadísticas clásicas a veces se quedan cortas a la hora de analizar el contexto de juego. ¿Y por qué se quedan cortas? Miremos la jugada de la izquierda, el pase corto de Messi a Enzo Fernández, que terminó en gol, como vimos recién, pero es un pase normal, digamos. El gran mérito ahí, podemos decir que es de Enzo Fernández, que esquiva uno y la clava en el segundo palo. En cambio, el pase largo de Konaté a Kolo Muani, podemos discutir si fue buscándolo a Kolo Muani o no, podemos estar horas discutiéndolo, pero fue un pase peligroso. No, queda fuera de las crónicas deportivas, pasa desapercibido ese pase. Siguiente. De hecho, el primero es considerado una asistencia y el segundo no tiene ningún valor, ¿sí? No se le asigna ningún valor. Vamos a la siguiente. Entonces, estos modelos lo que buscan es poder diferenciar esto y decir, vamos a darle el crédito que se merece a cada acción de juego. Y tienen todo un modelado matemático atrás, que es el siguiente. Dicen, bueno, tenemos un partido que puede verse como una secuencia de acciones de A sub 1 a A sub n. Los partidos tienen estados S sub i y son las acciones las que permiten pasar de un estado a otro. Siguiente. Entonces, en este ejemplo que teníamos, tenemos el estado de Messi por pasar la pelota y el pase de Messi logra que
se pase al estado S sub I. Obviamente esto lo vamos a medir para acciones que son pases, conducciones, remates al arco, despejes, centros, etc. Y la dificultad que va a tener esto es que se va a buscar valorar a una acción independientemente del resultado final. Es decir, si un pase es bueno, pero el delantero la tira a la tribuna, vamos a querer darle crédito igual al pase. Y si el pase es normal y la jugada termina en gol, no vamos a sobredimensionar el valor de ese pase. Siguiente, por favor. Entonces, este modelado se basa en el concepto de probabilidad de gol. Y lo que busca determinar es, por ejemplo, a partir de esta jugada, decir cuál es la probabilidad de que este estado de juego en un futuro cercano termine en gol. Siguiente. Entonces acá es donde aparecen los modelos de Machine Learning y dicen, ok, tenemos historia de eventos con pelota, buscamos eventos similares, en este caso corner corto con una jugada similar a esta, y decimos, bueno, si uno de cada 100 de estos estados terminó en gol, la probabilidad va a estar cercana al 0,01. Siguiente. Entonces, volviendo a la idea inicial que habíamos planteado, que era cómo le asignamos un valor a una acción de juego, tenemos estas dos acciones y determinamos la probabilidad de anotar un gol. En el primer caso es de 0,01, en el segundo caso es de 0,02. Se incrementa un poco porque sigue siendo una acción difícil, pero es más central que la anterior. Siguiente. Y veamos cómo se calcula el valor de ese pase de Messi. Es el delta entre las dos probabilidades de gol. En este caso, 0,01. Siguiente. Entonces, cuando vamos a esta de Kolo Muani y Konaté, la probabilidad de hacer un gol desde mitad de cancha era muy baja y con el pase se logró. Pero la jugada tuvo un valor de 0,19, con lo cual el aporte que hizo esa jugada fue mucho mayor. Siguiente. Esta métrica tiene historia, fue desarrollada inicialmente por Sarah Rudd, que fue una mujer que lo presentó en una conferencia en Estados Unidos y después la terminó contratando el Arsenal de Inglaterra, trabajó casi 10 años ahí. Después lo tomaron varios, incluso empresas proveedoras de datos como StatsPerform y StatsBomb generaron sus propios indicadores. Y también una universidad de Bélgica, la de Q Leuven, desarrolló un modelo VAEP que es muy conocido en la comunidad. Siguiente, por favor. Entonces ahora llegamos a este modelo que fue desarrollado en este trabajo, que se denominó peligro de gol y que es un nuevo modelo de possession value. Siguiente. Los materiales para utilizar este modelo fueron provistos por la empresa StatsBomb, que tiene datos abiertos, abre algunos datos a la comunidad, una temporada completa de 5 torneos de las ligas Big Five de Europa, la Eurocopa 2020, los últimos 2 mundiales, la Copa de África 2023, un dataset de Lionel Messi desde 2004 hasta la fecha, tiene casi 3.500 eventos por partido, 2.605 partidos y aproximadamente 9,5 millones de eventos. Siguiente. Este modelo peligro de gol debe su nombre a que se basa en acciones ofensivas, tiene el centro puesto ahí. El foco estuvo puesto en que fuera consistente con el ojo experto, que fuera interpretable, que los resultados que se vieran tuvieran cierto correlato con lo que uno esperaría de una jugada peligrosa. Forman parte de la familia de los modelos basados en acciones y está entrenado utilizando eventos con pelota. El planteo del problema es el siguiente: tenemos como variables predictoras las características de los estados de juego. Nuestra variable target es si hubo o no un gol en los siguientes S segundos. Y como característica se va a utilizar un clasificador probabilístico. Siguiente. ¿Por qué un clasificador probabilístico? Bueno, porque esto es un problema de clasificación, pero lo vamos a tratar como un problema de clasificación. Sin embargo, como detalle, nos va a interesar la probabilidad más que la clase discreta. Y esto es un problema netamente desbalanceado porque aproximadamente el 1% de los estados tienen gol. Siguiente. Entonces, acá tuvimos que ver qué características se usaban para los estados de juego. Se utilizaron, por ejemplo, información de contexto, el tiempo, la ubicación, si hubo o no presión
del rival, el resultado parcial del partido, acciones anteriores, el tiempo de la acción, con qué parte del cuerpo se hizo la acción anterior, el tipo de acción anterior, etcétera, y características derivadas, muy importante, la distancia al arco, el ángulo al arco, la distancia entre acciones, cantidad de jugadores que están en la cancha en ese momento. Siguiente. Y con todo esto se armó este esquema general, que se puede resumir de la siguiente manera. Tenemos los datos de StatsBomb. Primero hay una etapa de simplificación y filtrado de acciones. Se recortan columnas, se recortan filas con criterios de calidad, se achican variables categóricas, la cardinalidad de esas variables. Después se hace un fuerte feature engineering. Posteriormente se construyen los estados de juego y las etiquetas, se entrenan los modelos. Y finalmente, con el modelo entrenado, se calcula esta fórmula del peligro de gol en base a la diferencia de probabilidades y se hace un análisis de los resultados de manera cuantitativa y también visual. Lo vamos a ver. Siguiente. Para entrenar el modelo se utilizó el algoritmo LightGBM, el modelo de boosting. Se hizo un split de datos en entrenamiento y testeo, dejando para testeo los últimos 2 mundiales y la Copa de África. Se hizo un tuning y selección de hiperparámetros con optimización bayesiana y cross-validation con 5 folds estratificados. Y finalmente se hizo una validación contra el conjunto de testeo. Siguiente, por favor. Para medir los resultados se utilizó la curva ROC típica en la clasificación y se utilizaron otras métricas que están más cercanas a la regresión. No se utilizó la clásica precisión y recall porque bueno, nos interesaba justamente la probabilidad. Siguiente. Se hicieron experimentos, los principales fueron estos. Se analizó con los atributos default del modelo, sin características previas y con características previas, sin feature engineering, con feature engineering, y los mejores resultados se obtuvieron con optimización bayesiana de los hiperparámetros, con historial de acciones y con un feature engineering rico en atributos. Siguiente. Entonces, después de las primeras experimentaciones, se seleccionaron las variables que aparecían como más significativas, se hizo un entrenamiento, se obtuvieron estos hiperparámetros, y estas variables como las más significativas se destacan la distancia al arco, el ángulo, el tiempo, y otras características que saltaron como importantes. Siguiente, por favor. Entonces, empezamos la parte de comparar, de analizar los resultados. Lo primero que se hizo, se tomó el modelo VAEP, que era el desarrollado por la Universidad Belga, que es el único que es abierto, todos los otros son comerciales y no brindan el código. Entonces se comparó contra el VAEP, y este es un modelo comparable con ese VAEP, y además tiene una característica positiva, es que tiene menor correlación con los goles anotados. Siguiente. Después, lo que se hizo fue ver cómo se distribuía la probabilidad y cómo, moviendo las distintas variables, esa probabilidad bajaba o subía. En este caso, la probabilidad de gol, cuando hay un pase alto previo, baja, y cuando hay un pase a ras del piso, sube, lo cual es natural. Siguiente. Después se analizaron el top 15 y el bottom 15 de las jugadas marcadas como más peligrosas para ver si tenían cierta lógica estas jugadas, y lo tenían. Siguiente. Y después, bueno, obviamente teníamos en el conjunto de testeo, teníamos los mundiales, entonces se corrió para el Mundial 2022 y aparecieron como jugadores destacados. Acá lo que se hace, este score que se le pone a cada acción, después se agrupa por jugador y se genera este ranking. Aparece primero Mbappé, Messi, Julián Álvarez, Griezmann, etcétera, etcétera, y ustedes me van a decir, está bien, pero no estás descubriendo la pólvora diciéndome que Mbappé y Messi fueron los más destacados. Entonces, decidimos ir un paso más adelante, vamos a la siguiente, y teníamos los datos de la Copa de África, que ustedes imaginarán, me gusta mucho el fútbol, miro mucho fútbol, pero sinceramente no tanto como para ver los partidos de la Copa de África. Entonces, vamos a la siguiente, corrimos este modelo, corrimos esto sobre los datos de la Copa de África, en un minuto tuvimos los resultados y aparecieron estos jugadores, los cuales eran desconocidos, pero me puse a buscar
a googlear cada uno de ellos. Y, por ejemplo, apareció el primero, vamos ahí a la siguiente. El primero que aparece ahí es Simón Adingra. Esto es una nota de un diario de España, lo pueden googlear y lo van a encontrar, que dice: Adingra, de ser víctima de una estafa con 12 años, a MVP de la final. El extremo del Brighton fue la gran revelación de la Copa de África. O sea, el primero fue el MVP. El segundo, vamos a la siguiente, apareció Gelson, que esta nota también de España dice: de un momento a otro podría volver a Europa, así que tuvo una actuación destacada con 4 goles, dice ahí. Siguiente, el tercero, Lamine Camara, está en el radar, estaba en julio de este año en el radar del Barcelona, finalmente lo compró el Mónaco, con lo cual también era un prospect interesante. Siguiente. Y el cuarto, Lookman, esto es de mayo de este año, es un jugador que, dice, pulverizó al Bayer Leverkusen en la final de la Europa League, hizo un hat-trick, con lo cual los primeros 4 que aparecieron fueron jugadores relevantes, ¿sí? Siguiente. Entonces, con todo esto dijimos, bueno, vayamos al estudio, tomemos como caso de estudio el Mundial 2022. Siguiente. Y para ponerle un poquito más de picante al asunto, lo que se buscó es decir, bueno, simulemos, no hagamos un análisis de lo que pasó en el Mundial, sino busquemos simular la participación de un científico de datos, perdón, bueno, simulemos la participación de un científico de datos y veamos cómo podría actuar un científico de datos dentro del cuerpo técnico, analizando el pre y post partido. Utilicemos todas las técnicas vistas en el estado del arte, peligro de gol, y la idea era situarse previamente, temporalmente previo a cada partido, utilizando los datos hasta ese momento y utilizando los datos para sacar conclusiones. Siguiente. Lo primero que hicimos fue introducir algunas visualizaciones que aprovechaban este modelo de peligro de gol. Acá tenemos una red de pases del Mundial pasado, donde en el partido de Argentina-Islandia del 2018, perdón, del Mundial anterior, se ve que Mascherano aparece como el centro de esta red de pases. Sin embargo, vamos a la siguiente, si a cada pase, en vez de ponderarlo por uno, lo ponderamos por el peligro de gol, vemos que Messi aparece como el más peligroso. Entonces se puede dar una mirada distinta separando cantidad de pases contra calidad de pases. Vamos a la siguiente. Después, por ejemplo, si nos preguntáramos por dónde genera peligro Messi, tenemos estas que son todas las acciones del Mundial pasado, que no se entiende absolutamente nada. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se puede ver esto? Bueno, uno podría hacer un mapa de calor, y a ese mapa de calor, en vez de ponerle todas las acciones, uno lo que puede hacer es hacer un filtro por un umbral. En este caso tomamos 0,05 por peligro de gol, y se obtiene por dónde se movió Messi y por dónde generó peligro Messi. Siguiente. Después nos preguntábamos cómo podemos resumir la peligrosidad de un equipo. Y se propuso esta tabla, que también busca ponerle un valor, un peso a cada acción. Entonces, las conexiones más peligrosas, bueno, Messi Agüero, los pasadores más peligrosos, receptores más peligrosos, la altura de pase más peligrosa, gambeteadores y conductores más peligrosos. Se puede hacer por partido, por torneo, por periodo de tiempo siguiente. Entonces llegamos acá al punto de analizar cada uno de los partidos. No vamos a ver en esta presentación todos los partidos, pero el primer rival era Arabia Saudita. Entonces en el prepartido lo lógico hubiera sido tener datos de la participación en eliminatorias, no lo teníamos. Entonces se vieron los datos del Mundial anterior, de 2018, y le fue bastante mal a Arabia, pero, por ejemplo, emergió este Salem Al-Dawsari como el que más remató al arco en ese torneo. Después apareció la conexión más peligrosa de Al-Faraj con este jugador Al-Dawsari, el conductor más peligroso Al-Dawsari, el receptor más peligroso. Entonces vamos a la siguiente, y acá todos nos acordamos de este triste arranque que tuvimos en el Mundial. Perdimos 2-1, y fíjense, casualmente el que habíamos visto como más peligroso fue el que terminó haciendo el 2-1, ¿no? Y si vemos, acá aparece una primera aplicación de la métrica avanzada. No, vamos una más atrás, la métrica de gol esperado, una más atrás un poquito, perdón. Por ejemplo, acá
uno podría ver y decir, bueno, Argentina perdió un invicto de 36 partidos, fue negativo, sin lugar a dudas, ese inicio, pero si vemos la cantidad de pases, bueno, la posesión 69-31, la cantidad de remates 15 contra 3, y si vemos los goles esperados, tenemos 2.49 versus 0.15, es decir, Argentina llegó mucho más y con mucha más calidad de remates, y Arabia generó 3 remates nada más y con muy poca peligrosidad. Y vamos a la siguiente. Acá vamos a ver las tablas de resumen, una más, que no vamos a ver todo el detalle, pero por ejemplo, ¿qué nos puede dar esto? ¿No? Por ejemplo, se ve que en Argentina la altura de pases más peligrosa fue un pase alto, que claramente no es el estilo de juego de Argentina, entonces se le puede dar información al técnico para preparar el siguiente partido, ver qué generó Arabia que complicó el partido. Siguiente. Después tenemos este partido con Polonia, donde se ve que en estas redes de pases por peligro de gol aparece Lewandowski como el más peligroso, y los que son futboleros me van a decir, bueno, pero obviamente Lewandowski es el más peligroso, pero si vamos a la siguiente, podemos ver con este resumen de peligro de gol cómo se le genera peligrosidad a Lewandowski, ¿no? Que ahí ya cambia la cuestión. Por ejemplo, Mati Cash por derecha, Kaminsky por derecha, entonces ya uno le puede dar algún insight al técnico para preparar el siguiente partido. Siguiente. Vinieron otros partidos, llegó este de Países Bajos, donde Argentina ya casi que estaba en semifinales y le empataron de manera agónica. Y acá me pasó algo particular que después decidí ir a ver con los datos, ¿no? Un equipo que ya casi está con un pie en semifinales y le empatan, lo que suele pasar es que el equipo se cae y en el suplementario el rival lo pasa por encima. Vamos a la siguiente. Y acá los datos reflejan lo que llamo el factor personalidad que demostró Argentina, ¿no? Si vemos las redes de pase del equipo argentino y del equipo de Países Bajos, limitándonos a los 2 periodos suplementarios, vemos cómo Argentina tiene una posición mucho más ofensiva, con casi Tagliafico de extremo, Montiel muy adelantado, los holandeses bien retrasados jugando al pelotazo a las 2 torres, y si vemos en los periodos 3 y 4 en los suplementarios, vemos que Argentina, a pesar de haber cedido la posición en gran parte del partido, duplica, cuadruplica en cantidad de pases, tiene 7 remates contra 1, con lo cual ese factor de personalidad que se vio en la cancha se refleja en los datos. Vamos al siguiente partido, ya al último. Después llegaba Francia, que tenía dos bandas muy distintas. Por izquierda estaba Mbappé, que arrancaba muy atrás, generando peligro con conducciones y demás, y por derecha Dembélé, jugando muy adelantado y generando centros peligrosos. Siguiente, los 2 laterales, también con una característica muy distinta. El de izquierda, que era Theo Hernández, muy adelantado, y Koundé bien retrasado, casi sin generar peligro. Vamos a la siguiente. Nos acordamos este 3-3 que después terminó a favor nuestro. Vamos a la siguiente. Y acá se ve algo interesante, ¿no? Estas redes de pase. Primero es que Scaloni sorprende poniéndolo a Di María por izquierda. Todo el torneo había jugado por derecha. Y en esa izquierda que jugó Di María era la derecha de Francia. Y lo que se ve acá por derecha de Francia, ese lateral que subía poco, bueno, lo que se ve es que obliga a que Dembélé se retrase mucho. De hecho es quien le hace el penal a Di María. Entonces uno puede entender ciertas jugadas tácticas que hacen los técnicos, verla con datos. Vamos a la siguiente. Y acá nuevamente aparece el factor personalidad. En un minuto se dio vuelta la torta de 2-0 a 2-2. Cualquier equipo en esas condiciones, con la mochila que cargaba Argentina, se hubiera caído, y acá los datos muestran que Argentina se puso al hombro el partido, tuvo más remates, tuvo más pases y salió a buscar el partido. Siguiente. Después pasó lo que todos nos acordamos y felizmente terminó la balanza inclinándose para nuestro lado. Siguiente, por favor. Y llegando al último de los objetivos, vamos a describir un poco esta hoja de ruta realista para aquel interesado en tener una oficina de datos. Siguiente. Lo primero que
nos preguntamos es, bueno, ¿por qué no en Argentina? Porque en Brasil, por ejemplo, este es un webinar de StatsBomb de este año, de febrero, ¿no? Que dice cómo Brasil está liderando la revolución de los datos en el fútbol latinoamericano. O sea, no es solo algo del Manchester City. Hay 3 equipos ahí que presentaron que tienen su oficina de datos. El Palmeiras en enero de este año creó su oficina de datos. Y en Argentina, ¿por qué no? No se conocen iniciativas firmes en este sentido. Siguiente. Entonces describimos un poco las condiciones que debería haber. Bueno, tiene que haber interés del cuerpo técnico, de la dirigencia, se tiene que definir un presupuesto específico, asignar profesionales. Vamos a la siguiente. Lo que hay que tener en cuenta también son qué características de los datos vamos a querer analizar. Es indispensable tener eventos con pelota, deseable de tracking. A la hora de elegir un proveedor, qué características hay que tener en cuenta, destacándose obviamente el costo y el tiempo en el que vamos a tener esos datos. A veces tardan hasta 3 días en llegarnos los datos. Siguiente. Después, un poco cómo se puede diagramar la infraestructura, ¿no? Pensando en esto de que tiene que haber una base de conocimiento, un clásico warehouse preparado para leer datos de múltiples fuentes, concentrarlos y después poder tomar de ahí los reportes. Se propone una arquitectura basada en cloud, que no requiera una inversión inicial alta y que pueda tener un esquema de pay as you go. Siguiente. Después se plantean aplicaciones desde detección de talento, prepartido, postpartido, análisis real time, reclutamiento de jugadores, bitácora de lesiones. Siguiente, un montón de aplicaciones tiene esto. Después también, que no lo pongo acá, perfiles y roles necesarios, etapas de implementación. Y un punto importante que es la filosofía que tiene que seguir esta oficina de datos para ser exitosa. Este gráfico intenta resumir eso, ¿no? Tenemos el piloto humano manejando y un copiloto robot asistiéndonos, y esto es, el humano tiene que estar al mando, asistido por la IA, y el concepto de inteligencia aumentada, donde el humano más la IA son más que los componentes por separado, sabiendo el valor que puede tener la IA en términos de escala. Esto que veíamos antes del scouting, del caso de, por ejemplo, el caso de la Copa de África, piensen que un torneo completamente desconocido, si uno tiene los datos, en minutos puede tener un ranking y puede elegir sobre qué jugadores ir a ver videos, filtrar por posición, etcétera, y ver cuál se ajusta más al presupuesto y al gusto de cada club. Y vamos a lo siguiente. Bueno, en este trabajo se plantearon cuáles son los ejes que hay que tener en cuenta para el presupuesto a asignar, dando 3 alternativas con valores mensuales estimativos en base a lo que pudimos conseguir, teniendo en cuenta que son valores razonables para clubes hasta de bajo porte, pueden hacer inversiones, no son valores descabellados. Siguiente. Y llegando al final, a la parte de las conclusiones, siguiente, primero contar un poco los desafíos que nos enfrentamos y que, bueno, Gustavo vivió conmigo este proceso, también Alejandro Chapero, que me dio una mano en golpear muchas puertas. Fue muy difícil conseguir datos reales, sobre todo de fútbol argentino. Se golpearon muchas puertas y la verdad es que el trabajo hubo que hacerlo con datos que proveía un proveedor de manera general. Hay que tener en cuenta que no existe el Matplotlib para el fútbol, con lo cual hubo que codear mucho, hacer muchos gráficos propios y tomar ideas de internet e implementarlas y ajustarlas. Hay muchas librerías gratuitas e implementaciones que tienen bugs, con lo cual hubo que levantar muchos casos en GitHub y demás, bajar código, corregir. Y un punto no menor es que es difícil todavía conseguir interlocutores en el mundo del fútbol, existe cierta resistencia que de a poco hay que ir trabajándola. Siguiente, por favor. En cuanto a trabajos futuros, hay interés en analizar la posibilidad de aplicar estas técnicas que son claramente aplicables a otros deportes como polo, rugby, hockey, etc.
bueno, como les comentaba antes, poder ver de conseguir datos del fútbol argentino. Si hay alguno acá que los pueda proveer, después me contacta. Y obviamente también ver de incorporar datos de tracking. Los datos de tracking son muy escasos, los que están en este Open Data. Entonces hubo que entrenar todo con eventos con pelota, pero claramente este modelo se puede adaptar. Necesita un feature engineering mucho más rico, pero se puede hacer. Y obviamente la idea es poder aplicarlo a casos reales. Siguiente. Entonces, llegando a la conclusión, ¿no? En definitiva, lo que quiero transmitirles es que no hay excusas, los datos y las técnicas están disponibles, se pueden adaptar a diferentes presupuestos. Entonces, en definitiva, la decisión final hoy está en manos de los clubes, de las asociaciones, y el destino que tenga el Football Analytics va a depender de la determinación y también de la audacia de cada uno de ellos. Siguiente. Y muchas gracias. Bueno, Diego, excelente. Perdón que fui rápido, pero eran muchos temas No, te y no pasaste. quería pedir extensión. Excelente, está excelente. Y esto podemos hablar 50 horas. Ahora, Totalmente, quiero que totalmente. seas sincero, Sí, porque los dos nos totalmente. parecemos en esto. Decime, cuando Nos hablaste, conocemos y sabes que no te voy a mentir. exactamente. ¿Sabes? Dijiste en la presentación en un momento que no ves partidos de la Copa de África. Hmm. Ahora, yo te digo lo que me pasaría. Yo tampoco los veo, porque no tengo tiempo. Si los tuviera, no Sí, lo los verías. verías. Claro, sí, sabía que esa era la respuesta. Claro, claro, yo Sí, sí. agarro también, no sé, un partido de la segunda división de Luxemburgo y me quedo clavado ahí Sí, mirándolo, sí. no Bueno, tengo forma de irme. a mí me pasa que tengo mi hijo que está empezando a dar sus primeros pasos en el fútbol y, y ver los partidos, bueno, incluso jugar con herramientas de videoanálisis que pueden etiquetar partidos, que lo hago, me resulta muy divertido también. Así que uno va mutando. Bárbaro. Bueno, acá tengo una pregunta Bien, de algún espectador del público que bien. me está diciendo, lo tomo como un poco ya exitista. ¿Podemos utilizar esto para el próximo mundial? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es cuestión de que me convoque Scaloni. Indudablemente, vamos a levantar el teléfono, vamos a Pero hacer no, no, pero realmente te digo y te soy sincero con esto que me pasó, que se lo comentaba a Gustavo en las múltiples reuniones que tuvimos. Obviamente cuando uno se mete en un terreno que no es el de él, uno tiene cierta incertidumbre sobre, che, esto servirá o no servirá. Y lo que me fue pasando es que a medida que me fui metiendo y fui viendo cosas, me fui convenciendo que realmente se puede aplicar y estuve en contacto con gente del fútbol que lo que dice es, bueno, ¿qué me podés dar, qué detalles me podés dar que me ayuden a ganar partidos? Y yo realmente creo que este tipo de técnicas no es que van a convertir a un equipo de tercera división en el Manchester City, pero sí pueden ayudar a afinar detalles, a encontrar cuestiones que realmente pueden ayudar a un equipo de cualquier división. Listo, sí, seguro, indudablemente. Es enriquecedor. Hay cosas que de lo que mostraste me llamó muchísimo la atención, es en el último partido que ponen a Di María por izquierda, lo Sí, que nunca. tal Que cual, tal cual. y vos fijate cómo con datos ya eso se podía sacar de antemano, que podía ser una alternativa viable, ¿no? Analizando datos Exactamente, de exactamente. partidos y, Sí, y- sí. y Sobre acá, todo porque en el Mundial anterior con, con Sampaoli había jugado por izquierda todo el torneo. claro, pero esto lo esperaban de Claro, derecha de este y un Mundial. En el jugador que corto vos plazo sabías no jugaba ahí. y sabías que el francés por izquierda era un galgo que se te iba siempre para arriba. Claro, claro, exactamente. Sí, 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 Y, sí.
y, sí, y no tiene vocación de defensa. Bueno, ya no exacto. pusimos a hablar de fútbol, ¿entendés? No, 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 pasa eso, pasa. ¿entendés? El hecho de lo importante y lo transversal que es la ciencia de datos y cómo el análisis frío de los datos te puede dar un montón de insights para Seguro, cosas tan obvias como, ya obvias porque se usa mucho, para un cross-validation, para qué ofrecer en una plataforma de e-commerce, pero con el otro, el fútbol es arte, te dicen, no, dentro de esa arte hay determinadas reglas. exactamente, Y esto es lo que exactamente. estás demostrando. Así que, tanto para vos como para tu director, eh, excelente el trabajo. Felicitaciones. Bueno, bueno, Felicitaciones muchas por tu gracias. trabajo y siempre por esa, cómo te compenetras en los temas. Muchísimas gracias porque sos un ejemplo para todos nosotros. Gracias, gracias.